Seguimos con las noticias de la edición nocturna en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. Fueron liberados los primeros 7 rehenes de 20 que permanecen con vida retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. Cerca de 2.000 prisioneros palestinos subieron a los buses que los llevarán a la libertad, según lo acordado en el plan de Donald Trump. El primer ministro, Sébastien Lecornu, dio a conocer a los 34 ministros que conformarán su nuevo gabinete. Es el segundo gobierno que presenta el premier francés luego de una semana caótica en la política del país. Desde la oposición anunciaron su intención de intentar censurar al nuevo ejecutivo. Y hubo enfrentamientos en Quito entre manifestantes y la policía durante las movilizaciones en rechazo al gobierno de Daniel Noboa, en el marco del denominado Día de la Resistencia Indígena. Les contamos. El grupo militante palestino Hamás entregó a 7 rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, en virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego con Israel. 13 rehenes más serán devueltos con vida a Israel de forma inminente, mientras se espera también el retorno de casi 2.000 prisioneros palestinos a Cisjordania ocupada y a la Franja de Gaza. Medios israelíes informaron además que Hamás ordenó a los habitantes de Gaza no publicar ningún detalle del traslado de los rehenes en curso para mantener la seguridad de los operativos. También se espera el aterrizaje de Donald Trump en Israel para reunirse con los liberados. Y mientras esperamos el desarrollo de los acontecimientos en Medio Oriente, vamos a un cambio de tema. La Casa Blanca evalúa enviar misiles Tomahawk a Ucrania, luego de una conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Zelensky pidió expresamente que se le permita utilizar proyectiles y Donald Trump declaró que es una posibilidad para intentar resolver la guerra. Por su parte, el Kremlin respondió que teme que este tipo de armamento sea utilizado con cargas nucleares contra su país. Trump coquetea con la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Este domingo, el presidente de Estados Unidos se refirió al pedido expreso del gobierno Zelensky para utilizar el armamento, asegurando que pondrá sobre la mesa el posible envío de este tipo de proyectiles pesados en sus próximas conversaciones con Rusia. Quizás hable con ellos, quizás les diga, miren, si esta guerra no se resuelve, les enviaré misiles Tomahawk. Quizás les diga eso. El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y sinceramente Rusia no necesita eso, no lo necesita. Sí, quizás les diga que si la guerra no se resuelve, es muy probable que lo hagamos. Quizá no, pero es posible que lo hagamos. Creo que es apropiado sacar el tema. Quiero que se resuelva la guerra. Mientras tanto, el presidente de Ucrania señaló que este domingo le insistió a Trump sobre el envío de Tomahawks durante una conversación telefónica. En una entrevista con Fox News, el jefe de Estado precisó que si Estados Unidos da luz verde para la utilización de los proyectiles, únicamente se utilizarán contra instalaciones militares. Vemos y oímos que Rusia teme que nos proporcionen misiles de crucero Tomahawk, lo que es una señal de que este tipo de presión puede funcionar en aras de la paz. Por su parte, el portavoz del Kremlin argumentó que la utilización de Tomahawks por parte de Ucrania no cambiaría la realidad en el frente, aunque advirtió que este tipo de armas es capaz de llevar cargas nucleares. Esta es un arma especial, puede ser nuclear o no nuclear, tiene un gran alcance, uno serio. La versión más reciente de los misiles Tomahawk tiene un alcance de hasta 2.500 kilómetros, lo que le permitiría al ejército ucraniano alcanzar objetivos en Moscú. Vamos ahora a Francia. El Elíseo anunció este domingo el nuevo gabinete de Sébastien Lecornu, el reelegido primer ministro francés. Momentos después de que se conocieran los nombres de los 34 ministros, tanto desde la oposición de Agrupación Nacional como desde la Francia insumisa, se anunció la intención de censurar al nuevo gabinete. Informe de Hugo Caro Jiménez. Francia tiene nuevo gabinete y sin haber entrado en funciones ya es amenazado con ser censurado. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció este domingo la conformación de su nuevo gobierno, solo unos días después de su efímero primer mandato. El Elíseo compartió los 34 nombres de las y los ministros y secretarios que acompañarán a Lecornu durante la crisis política que atraviesa Francia desde hace meses. Para el premier, la misión es clara:
Se nombra un gobierno de misión para elaborar un presupuesto para Francia antes de que finalice el año. Agradezco a las mujeres y los hombres que se comprometen con este gobierno con total libertad, más allá de intereses personales y partidistas. Solo importa una cosa, el interés del país. Hasta el momento, Francia ha sido incapaz de aprobar un plan presupuestario para el próximo año, y la cuenta regresiva para cumplir con los plazos constitucionales ya inició. Sin embargo, pese al aparente optimismo del oficialismo, tanto la derecha como la izquierda amenazaron con censurar al recién formado gobierno tan solo unos minutos después de haber sido anunciado. Como venimos afirmando desde hace varios días, el gobierno será censurado por Agrupación Nacional y nuestros aliados de las derechas por la República. Mañana presentaremos una moción de censura contra él. El presidente de la República debe anunciar lo antes posible la disolución de la Asamblea Nacional para que el pueblo francés pueda expresarse y elegir una mayoría de ruptura, que sin duda estará liderada por Jordan Bardella. Gobierno Le Cornu 2. La macronía cada vez más aislada y mermada. Un consejo para los recién llegados. No desempaquen sus cajas demasiado rápido. La censura está por llegar y la salida de Macron le seguirá. El nuevo gabinete tiene previsto reunirse para abordar el presupuesto el próximo martes en lo que será el primer Consejo de Ministros. Pero la tarea es urgente, sacar a la Quinta República de lo que ya es considerado como su periodo más inestable, con 5 primeros ministros en menos de 2 años y un parlamento cada vez más fragmentado. Activistas climáticos lanzaron pintura biodegradable sobre el cuadro de José Garnelo, primer homenaje a Cristóbal Colón, en el Museo Naval de Madrid. Los activistas de Futuro Vegetal portaban una pancarta con el lema 12 de octubre, nada que celebrar, justicia ecosocial. España celebra el Día Nacional con un desfile militar, un desfile aéreo, paracaidistas y una marcha. También se le conoce comúnmente como el Día de la Hispanidad y conmemora el legado español en todo el mundo, incluyendo la llegada de Cristóbal Colón a lo que se conoció como la Hispanoamérica. Futuro Vegetal afirmó que la protesta fue en apoyo a las demandas históricas de los pueblos indígenas. Y en Ecuador este domingo la policía se enfrentó con manifestantes en la conmemoración del Día de la Resistencia y en el día número 21 de paro nacional. Las fuerzas del orden rociaron a los asistentes con gases lacrimógenos, mientras estos intentaban avanzar a través de la capital. Las protestas estallaron a mediados de septiembre después de que el presidente Daniel Noboa eliminara el subsidio al diésel. Jornada de represión en la capital ecuatoriana. Este domingo, durante la marcha que conmemoraba el Día de la Resistencia Indígena en Ecuador y en el día número 21 del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, agentes rociaron con gases lacrimógenos a manifestantes en Quito. Nuestra marcha es un recorrido pacífico. Queremos llegar a un lugar emblemático para los pueblos y nacionalidades como es el Parque El Arbolito. Estamos en nuestro derecho. Es 12 de octubre, Día de la Resistencia, compañeros. Estos colectivos, junto con la Federación Nacional Indígena CONAIE, convocaron la marcha en el marco del actual paro nacional. Este domingo sus participantes denunciaron las políticas del gobierno de Noboa. Exigimos generación de empleo, exigimos nosotros incremento de salarios, no más despido de trabajadores. El Ecuador es de todos los ecuatorianos. Hacemos un llamado y este 12 de octubre aplicamos la Constitución, el derecho a la resistencia de los trabajadores y los pueblos. Los diferentes sectores sociales, el movimiento indígena, los trabajadores, la juventud, los barrios de Quito, los pueblos del Ecuador, nos levantamos frente a las políticas neoliberales y hambreadoras del dictador Noboa. Por su parte, el Ministerio del Interior restó peso a las denuncias de represión policial, asegurando que el bloque de seguridad había hecho su trabajo y que la ciudad estaba en paz. Las protestas estallaron en la nación andina a mediados de septiembre, luego de que el joven mandatario pusiera fin a los subsidios del diésel, lo que provocó que el gobierno declarara un estado de emergencia en 10 de las 24 provincias del país el pasado 5 de octubre, mientras promueve una asamblea constituyente y en medio de denuncias por abuso de las fuerzas de seguridad. Vamos ahora a Perú porque solo han transcurrido 3 días desde el inicio de la era de José Geri como presidente interino.
Y ya Lima vivió manifestaciones antigubernamentales. Jóvenes de la generación Z recordaron las acusaciones de corrupción y violencia sexual contra Gerí. El mandatario llamó al diálogo y conversó con un alcalde municipal que marchó hasta Lima para pedir más inversión estatal. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Aldo Carlos Mariños, alcalde de una pequeña ciudad en el departamento de Trujillo, entra a los alrededores del Palacio Presidencial en Lima. En un baño de masas, Aldo concluyó su larga marcha iniciada el 25 de agosto para protestar por la falta de inversión estatal en su región. Pero sus simpatizantes, varios de ellos jóvenes de la generación Z, aprovecharon para conducir la protesta contra el presidente interino José Gerí, en el poder desde el viernes tras la moción de vacancia contra Dina Boluarte. No lo consideramos como presidente. Hay personas que incluso creen que es peor que la asesina de Dina, porque es un violín, prácticamente es un violín con varios cargos y que los fiscales le han archivado. Entonces creo que vamos a estar peor con él que con Dina. José Gerí logró ser presidente a pesar de que pesaban en su contra denuncias por enriquecimiento ilícito, desobediencia a la autoridad y violencia sexual, esta última ya archivada. Gerí, sin embargo, trata de ganar la batalla mediática. El sábado a la madrugada, en su primera aparición pública fuera del Palacio Presidencial, el presidente José Gerí lideró una redada en el penal de máxima seguridad Ancón 1. Más tarde, el mandatario visitó el lugar de un incendio que destruyó más de 100 casas en un barrio de Lima, dejando a muchas personas sin hogar. Y el domingo recibió en Palacio al alcalde Mariños. Para los peruanos siempre es importante escucharnos. Habrá puntos de encuentro y seguramente diferencias. José Gerí es el 7º presidente de la República desde 2016, en un país azotado por la inestabilidad política y la violencia del crimen organizado. Y llegó este domingo la primera reacción del presidente Nicolás Maduro al Nobel de la Paz entregado a la opositora María Corina Machado. El mandatario estuvo presente en Caracas en los eventos que conmemoraron el Día de la Resistencia Indígena. Allí fue cuando Maduro habló de la Sayona, que así como en el pasado se ha referido a Machado en alusión a un personaje del folclore nacional. Recordemos que desde el chavismo han acusado previamente a Corina Machado de pedir una invasión extranjera en el país. Ahí están todas las encuestas. Un 90% de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Todas las encuestas lo dicen. Un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra, Venezuela. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Y ahora México. Las fuertes lluvias que golpearon el centro del país dejan ya al menos 47 personas fallecidas y 38 desaparecidos, según reportaron las autoridades mexicanas. Los estados más afectados son Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis de Potosí y Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a este último estado y prometió la ayuda a miles de damnificados. Informe de William Gasó. Calles, viviendas y comercios llenos de lodo. Así son las huellas de las inundaciones en la localidad de Álamo, en el estado mexicano de Veracruz. El temporal golpeó con fuerza 5 estados del centro y del este del país, cobrando la vida de decenas de personas. En Álamo, los habitantes hablan de las peores inundaciones que han visto en el municipio. Algunos de ellos perdieron todo. Ahora sí que vino el agua, la creciente. Se nos llevó todo, se nos echó a perder todo, la mercancía y todo se llevó el agua. El domingo, el mejoramiento del tiempo permitió el inicio de los labores de limpieza. Sin embargo, las fuertes lluvias generaron derrumbes y daños en carreteras, por lo que los numerosos municipios ubicados en zonas montañosas quedaban cortados del resto del país. Frente a la tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum se desplazó al estado de Veracruz para atender a las víctimas y les prometió el apoyo del Estado. A todos, si perdieron su comercio, perdieron su vivienda,
vivienda, a todos se les va a apoyar. Para eso primero se hace el censo y a partir de la información que tengamos ya se les dice cuál es el primero, segundo y tercer apoyo que se va a dar. Las Fuerzas Armadas desplegaron a 5.400 efectivos para distribuir ayuda a los damnificados. En total, 117 municipios están afectados por el temporal, según indicaron las autoridades mexicanas. Y tenemos la información de último momento sobre los rehenes israelíes que fueron ya entregados por la Cruz Roja al ejército israelí, según fuentes militares. Esas son las últimas informaciones. Estaremos ampliando más adelante. Sigan con nosotros en France 24.